Hola y bienvenidos a Espectros del Rizoma. Hoy voy a presentar el que para mí es el mejor texto de filosofía que haya leído. Se trata de la 21ª serie del libro Lógica del sentido, de Gilles Deleuze, titulado Del acontecimiento. En ella, Deleuze nos presenta su ética del acontecimiento, la cual considero la ética más profunda que conozco y también la más vitalista. Vamos entonces a leer juntos el texto por párrafos, parándonos para comentar lo que leemos y darle algo más de contexto. El texto comienza de la siguiente manera. Dudamos a veces en llamar estoica a una manera concreta o poética de vivir, como si el nombre de una doctrina fuera demasiado libresco, demasiado abstracto para designar la relación más personal con una herida. Pero ¿de dónde surgen las doctrinas sino de heridas y aforismos vitales, que son otras tantas anécdotas especulativas, con su cargo de provocación ejemplar? Hay que llamar estoico a Joe Busquet. La herida que lleva profundamente en su cuerpo la aprende, sin embargo, y precisamente por ello, en su verdad eterna como acontecimiento puro. En la medida en que los acontecimientos se efectúan en nosotros, nos esperan y nos aspiran, nos hacen señas. Mi herida existía antes que yo, he nacido para encarnarla. Llegar a esta voluntad que nos hace el acontecimiento, convertirnos en la casi causa de lo que se produce en nosotros, el operador, producir las superficies y las dobleces en las que el acontecimiento se refleja, donde se encuentra incorporal y manifiesto en nosotros el esplendor neutro que posee en sí como impersonal y preindividual, más allá de lo general y de lo particular, de lo colectivo y lo privado, ciudadano del mundo. Todo estaba en su sitio en los acontecimientos de mi vida, antes de que yo los hiciera míos, y vivirlos es sentirse tentado de igualarme con ellos, como si les viniera solo de mí lo que tienen de mejor y de perfecto. Deleuze comienza el texto diciendo que hay formas poéticas de vivir, como que poseen una relación profunda con una herida personal, y que a estas formas de vivir se les puede llamar estoicas, ya que las doctrinas como el estoicismo surgen de heridas y aforismos vitales, que son los que provocamos al destino. De modo que hay que llamar estoico al poeta francés de principios del siglo XX, Joe Busquet, el cual sufrió un accidente que le dejó parapléjico y que se dedicó a escribir poesía vitalista en respuesta a lo que le había sucedido. La herida de Busquet tiene una dimensión corpórea, concreta y accidental, pero tiene otra dimensión como verdad eterna y acontecimiento puro. Esta dualidad está en cada herida, en cada acontecimiento, como veremos más adelante. Toda la ética del acontecimiento se puede resumir en la cita de Busquet. Mi herida existía antes que yo, he nacido para encarnarla. Esto quiere decir que hay una dimensión en la que el acontecimiento preexiste a su propio acontecer, y que aquel al que le sucede el acontecimiento se dota a sí mismo de un nuevo ser, de una nueva forma de ser, que responde dignamente a dicho acontecimiento. La lección a aprender de las heridas y los acontecimientos es que hay que devenir su casi causa, producir la manera en que se reflejan en nosotros y la manera en que nosotros los reflejamos. Vivir los acontecimientos de nuestras vidas es sentirse tentado de igualarse con ellos, de modo que les venga solo de nosotros y de nuestra forma de encarnarlos su condición de ser lo mejor que nos podría haber pasado y de ser perfectos en tanto que tienen un rol en nuestro ciclo vital. Deleuze continúa. O bien la moral no tiene ningún sentido, o bien es esto lo que quiere decir. No tiene otra cosa que decir. No ser indigno de lo que nos sucede. Al contrario, captar lo que sucede como injusto y no merecido, siempre es por culpa de alguien, he aquí lo que convierte nuestras llagas en repugnantes, el resentimiento en persona, el resentimiento contra el acontecimiento. No hay otra mala voluntad. Lo que es verdaderamente inmoral es cualquier utilización de las nociones morales, justo, injusto, mérito, falta. ¿Qué quiere decir entonces querer el acontecimiento? ¿Es aceptar la guerra cuando sucede? ¿La herida y la muerte cuando suceden? Es muy probable que la resignación aún sea una figura del resentimiento, él, que ciertamente posee tantas figuras. Si querer el acontecimiento es, en principio, desprender su eterna verdad, como el fuego del que se alimenta, este querer alcanza el punto en el que la guerra se hace contra la guerra, la herida trazada en vivo como la cicatriz de todas las heridas, la muerte convertida en querida contra todas las muertes, intuición volitiva o transmutación. Mi gusto por la muerte, dice Busquet, que era fracaso de la voluntad, lo sustituiré por un deseo de morir que sea la apoteosis de la voluntad. De este gusto a este deseo en cierto modo no cambia nada, excepto un cambio de voluntad, una especie de salto sobre el mismo lugar de todo el cuerpo que cambia su voluntad orgánica contra una voluntad espiritual, que quiere ahora no exactamente lo que sucede, sino algo en lo que sucede,
algo por venir conforme a lo que sucede, según las leyes de una oscura conformidad humorística, el acontecimiento. Deleuze comienza este párrafo de forma muy potente, diciéndonos que la moral no tiene ningún sentido, más que el de decirnos que no seamos indignos de lo que nos sucede. Ver lo que nos sucede como injusto es una forma de convertirnos en seres resentidos, seres del resentimiento. Lo inmoral es decir que algo es injusto. Hay que querer lo que nos pasa, lo que nos sucede, pero quererlo no significa aceptarlo en una especie de resignación, ya que la resignación, en sí misma, es una de las muchas formas que toma el resentimiento. Hay que desprender del acontecimiento su eterna verdad, y esto se hace haciendo la guerra contra la guerra, la herida contra la herida, la muerte contra la muerte. Deleuze vuelve aquí a citar a Busquet, que nos dice que transformó en un cambio de todo su espíritu el fracaso de la voluntad, que era el gusto por la muerte, en una apoteosis de la voluntad, que es el deseo de morir, el vivir como si la muerte diese lo mismo y hasta fuese deseable. Esta es la voluntad del acontecimiento, querer el acontecimiento. El párrafo continúa. Es en este sentido que el amor fati se alía con el combate de los hombres libres, que en todo acontecimiento esté mi desgracia, pero también un esplendor y un estallido que seca la desgracia y que hace que, querido, el acontecimiento se efectúe en su punta más estrecha, en el filo de una operación. Tal es el efecto de la génesis estática o de la Inmaculada Concepción. El estallido, el esplendor del acontecimiento es el sentido. El acontecimiento no es lo que sucede, accidente. Está en lo que sucede el puro expresado que nos hace señas y nos espera. Según las tres determinaciones precedentes, es lo que debe ser comprendido, lo que debe ser querido y lo que debe ser representado en lo que sucede. Busquet añade: conviértete en el hombre de tus desgracias, aprende a encarnar su perfección y su estallido. No se puede decir nada más, nunca se ha dicho nada más. Ser digno de lo que nos ocurre, esto es, quererlo y desprender de ahí el acontecimiento, hacerse hijo de sus propios acontecimientos y, con ello, renacer, volverse a dar un nacimiento, romper con su nacimiento de carne, hijo de sus acontecimientos y no de sus obras, porque la misma obra no es producida sino por el hilo del acontecimiento. Aquí, Deleuze menciona el concepto nietzscheano de amor fati, o querer tu destino. Este querer se alía con los que son libres, aquellos que desean el acontecimiento que trae la desgracia, pero que desean también el esplendor del acontecimiento, que acaba con la desgracia y que la apaga. El esplendor del acontecimiento es su sentido, lo que sucede es solo el accidente, pero en lo que sucede está también la pura expresión del acontecimiento que nos está esperando a que lo comprendamos y encarnemos. Por lo tanto, con el acontecimiento hay que hacer tres cosas: comprenderlo, quererlo y representarlo en lo que sucede. Deleuze cita por tercera vez a Busquet, quien nuevamente nos ofrece su visión radical de la vida poética, que responde al acontecimiento. Hay que convertirse en la persona de tus desgracias, encarnar su perfección y su estallido. Ser digno consiste en esto, hacerse hijo de sus acontecimientos, y con ello volver a nacer. El acontecimiento, además, nos enseña a ser descendientes de lo que nos sucede y no de lo que hacemos, porque lo que hacemos, nuestra obra, solo es producida por el hilo continuo de los acontecimientos que nos llevan a realizar esas obras. El siguiente párrafo sigue de esta forma. El actor no es como un dios, sino como un contradios. Dios y el actor se oponen por su lectura del tiempo. Lo que los hombres captan como pasado o futuro, el dios lo vive en su eterno presente. El dios es Cronos. El presente divino es el círculo entero, mientras que el pasado y el futuro son dimensiones relativas a tal o cual segmento que deja el resto fuera de él. Al contrario, el presente del actor es el más estrecho, el más apretado, el más instantáneo, el más puntual, punto sobre una línea recta que no deja de dividir la línea y de dividirse él mismo en pasado-futuro. El actor es el ayón, en lugar de lo más profundo, del presente más pleno, presente que es como una mancha de aceite y que comprende el futuro y el pasado. Surge aquí un pasado-futuro ilimitado que se refleja en un presente vacío que no tiene más espesor que el espejo. El actor representa, pero lo que representa es siempre todavía futuro y ya pasado, mientras que su representación es impasible y se divide, se desdobla sin romperse, sin actuar ni padecer. Hay, en este sentido, una paradoja del comediante. Permanece en el instante, para interpretar algo que siempre se adelanta y se atrasa, se espera y se recuerda. Lo que interpreta nunca es un personaje, es un tema, el tema complejo o el sentido, constituido por los componentes del acontecimiento. Singularidades comunicativas efectivamente liberadas de los límites de los individuos y de las personas.
El actor tensa toda su personalidad en un instante, siempre aún más invisible, para abrirse a un papel impersonal y preindividual. Siempre está en la situación de interpretar un papel que interpreta otros papeles. El papel está en la misma relación con el actor como el futuro y el pasado con el presente instantáneo que les corresponde sobre la línea del ayón. El actor efectúa pues el acontecimiento, pero de un modo completamente diferente a cómo se efectúa el acontecimiento en la profundidad de las cosas. O, más bien, dobla esta efectuación cósmica, física, con otra, a su modo, singularmente superficial, tanto más neta, cortante y por ello pura, cuanto que viene a delimitar la primera, destaca de ella una línea abstracta y no conserva del acontecimiento sino el contorno o el esplendor. Convertirse en el comediante de sus propios acontecimientos, contraefectuación. Deleuze nos explica en este párrafo la función del actor del acontecimiento. El actor se opone a Dios por su lectura del tiempo. Dios es Cronos y abarca en un eterno presente todo el pasado y el futuro. El actor es el ayón y define un presente sin espesor, que se desdobla en un pasado futuro ilimitado. El actor representa el acontecimiento, pero lo representa como algo que todavía es futuro y que ya es pasado al mismo tiempo, y que por lo tanto no se corresponde con su propio presente, con un momento o instante determinable como presente. Está la dimensión puntual del acontecimiento y está la dimensión eterna del acontecimiento. El actor representa o interpreta las dos. El comediante, que es otro nombre para el actor, vive en el instante, pero siempre se adelanta y se retrasa. No coincide con un instante del círculo del Cronos. De modo que el actor comediante lo que hace es doblar la efectuación del acontecimiento en una contraefectuación que consiste en rescatar el contorno o el esplendor del acontecimiento. La comedia del acontecimiento es su contraefectuación. En el siguiente párrafo, Deleuze escribe: porque la mezcla física no es justa sino al nivel del todo, en el círculo entero del presente divino. Pero, para cada parte, cuántas injusticias e ignominias, cuántos procesos parasitarios caníbales que inspiran nuestro terror ante lo que nos sucede, nuestro resentimiento contra lo que sucede. El humor es inseparable de una fuerza selectiva. En lo que sucede, accidente, selecciona el acontecimiento puro. En el comer, selecciona el hablar. Busquet asignaba las propiedades del humor actor. Aniquilar las huellas siempre que sea preciso. Levantar entre los hombres y las obras su ser de antes de la amargura. Vincular a las pestes, a las tiranías y a las guerras más espantosas la suerte cómica de haber reinado para nada. En una palabra, desprender de cada cosa la porción inmaculada, lenguaje y querer, amor fati. Aquí, Deleuze comienza invocando la idea de que la justicia solo existe para Dios, en su eterno presente que lo abarca todo. Pero para cada uno de nosotros, la vida está llena de injusticias e ignominias, que inspiran nuestro terror y nuestro resentimiento ante lo que sucede, ante los acontecimientos. Pero el humor selecciona el acontecimiento en el accidente, de modo que el humor del actor consiste, según Busquet, en borrar las huellas de lo que nos sucede, despertar en nosotros mismos nuestro ser de antes de la desgracia y la injusticia, y reírse de todos los horrores que han reinado para nada. Esto es desprender de cada cosa su versión pura e inmaculada, el puro lenguaje y el sentido que tiene, y desearlo en un amor fati. Deleuze continúa: ¿por qué todo acontecimiento es el tipo de la peste, la guerra, la herida, la muerte? ¿Quiere decir solo que hay más acontecimientos desgraciados que felices? No, porque se trata de la estructura doble de todo acontecimiento. En todo acontecimiento, sin duda, hay el momento presente de la efectuación, aquel en el que el acontecimiento se encarna en un estado de cosas, un individuo, una persona, aquel que se designa diciendo: venga, ha llegado el momento. Y el futuro y el pasado del acontecimiento no se juzgan sino en función de ese presente definitivo, desde el punto de vista de aquel que lo encarna. Pero hay, por otra parte, el futuro y el pasado del acontecimiento tomado en sí mismo, que esquiva todo presente, porque está libre de las limitaciones de un estado de cosas, al ser impersonal y preindividual, neutro, ni general ni particular, eventum tantum. O mejor, porque no tiene otro presente sino el del instante móvil que lo representa, siempre desdoblado en pasado-futuro, formando lo que hay que llamar la contraefectuación. En un caso, es mi vida la que me parece demasiado débil para mí, que se escape en un punto hecho presente en una relación asignable conmigo. En el otro caso, soy yo quien es demasiado débil para la vida, es la vida demasiado grande para mí, echando sus singularidades por doquier, sin relación conmigo ni con un momento determinable como presente, excepto con el instante impersonal que se desdobla en todavía futuro y ya pasado. Deleuze se pregunta por qué los acontecimientos parecen ser mayoritariamente del tipo negativo, como la guerra o la muerte.
Pero cada acontecimiento es doble, con una dimensión desgraciada y otra esplendorosa. Hay la efectuación del acontecimiento que sucede a un individuo en un momento presente y que determina cómo se juzga en el futuro y el pasado en relación a esta efectuación. Pero hay también la contraefectuación, donde todo presente es esquivado en favor de un pasado futuro ilimitado del acontecimiento. Esto es lo neutro, que es un concepto de Maurice Blanchot. Es la dimensión impersonal y preindividual del acontecimiento, donde no está determinado por la persona que lo encarna. La vida tiene pues estas dos dimensiones. Por un lado, es demasiado débil para nosotros, nos reduce a un presente concreto. Por otro lado, es demasiado poderosa y demasiado fuerte para soportarla. No parece tener relación con el que la vive ni con ningún presente. Ahora, Deleuze va a introducir el concepto de las dos muertes de Maurice Blanchot, de la siguiente manera. Que esta ambigüedad sea esencialmente la de la herida y de la muerte. La de la herida mortal, nadie lo ha mostrado como Maurice Blanchot. La muerte es a la vez lo que está en una relación extrema o definitiva conmigo y con mi cuerpo, lo que está fundado en mí, pero también lo que no tiene relación conmigo, lo incorporario y infinitivo, lo impersonal, lo que no está fundado sino en sí mismo. A un lado, la parte del acontecimiento que se realiza y se cumple, del otro, la parte del acontecimiento cuyo cumplimiento no puede realizarse. Hay pues dos cumplimientos que son como la efectuación y la contraefectuación. Por ello, la muerte y su herida no son un acontecimiento entre otros. Cada acontecimiento es como la muerte, doble e impersonal en su doble. Ella es el abismo del presente, el tiempo sin presente con el cual no tengo relación, aquello hacia lo que no puedo arrojarme, porque en ella yo no muero, soy burlado del poder de morir. En ella se muere, no se cesa ni se acaba de morir. La muerte, según Blanchot, posee una doble dimensión, la de no llegar a realizarse nunca y la de estar siempre realizándose, que además tiene dos formas de relacionarse con el que muere. La primera muerte solo le ocurre a uno personalmente, en una relación definitiva con su cuerpo que pierde vida. La segunda muerte es impersonal, es la muerte, que ocurre y sucede independientemente de a quién. Esta es la dimensión impersonal e incorporal de la muerte. Todos los acontecimientos son como la muerte, son una especie de muerte, y por eso son dobles. Deleuze cita a Blanchot, que nos señala la doble dimensión de la muerte en una doble contradicción. En la muerte uno no muere, sino que pierde el poder de morir, de volver a morir o de seguir muriendo. Y en la muerte se muere definitivamente, pero nunca se termina de morir, siempre se está muriendo. Vamos ahora al último párrafo del texto. ¿Hasta qué punto este sé difiere del de la trivialidad cotidiana? Es el sé de las singularidades impersonales y preindividuales, el sé del acontecimiento puro, en el que muere es como llueve. El esplendor del sé es el del acontecimiento mismo o la cuarta persona. Por ello, no hay acontecimientos privados y otros colectivos, como tampoco existe lo individual y lo universal, particularidades y generalidades. Todo es singular, y por ello colectivo y privado a la vez, particular y general, ni individual ni universal. ¿Qué guerra no es un asunto privado? Inversamente, ¿qué herida no es de guerra y venida de la sociedad entera? ¿Qué acontecimiento privado no tiene todas sus coordenadas, es decir, todas sus singularidades impersonales sociales? Sin embargo, hay mucha ignominia en decir que la guerra concierne a todo el mundo. No es verdad, no concierne a los que se sirven de ella o la sirven, criaturas del resentimiento. La misma ignominia en que decir que cada uno tiene su guerra, su herida particular. Tampoco es verdad de aquellos que se rascan la llaga, criaturas también de la amargura y el resentimiento. Solamente es verdad del hombre libre, porque él ha captado el acontecimiento mismo y porque no lo deja efectuarse como tal, sin operar, actor, su contraefectuación. Solo el hombre libre puede entonces comprender todas las violencias en una sola violencia, todos los acontecimientos mortales en un solo acontecimiento, que ya no deja sitio al accidente y que denuncia o destituye tanto la potencia del resentimiento en el individuo como la de la opresión en la sociedad. El tirano encuentra a sus aliados propagando el resentimiento, es decir, esclavos y sirvientes. Únicamente el revolucionario se ha liberado del resentimiento, por medio del cual siempre se participa y se obtienen beneficios de un orden opresor. Uno no muere, sino que se muere, y este se, que designa la dimensión impersonal del acontecimiento, es la cuarta persona, después de tú, yo y él. Los acontecimientos son todos singulares, y por eso son colectivos y privados, particulares y generales, ni individuales ni universales. Las guerras y las heridas son privadas, pero también colectivas y sociales. Hay dos formas de ser resentido ante la guerra. Si uno se sirve de ella o la sirve, es una criatura del resentimiento. Pero si uno se pasa el día quejándose de su dolor, de su herida personal, se convierte también en una criatura del resentimiento.
El hombre libre realiza como actor la contraefectuación del acontecimiento, por lo que comprende todas las violencias en una sola, todos los acontecimientos en uno solo. Este acontecimiento singular y universal denuncia tanto el resentimiento en el individuo como la opresión en la sociedad, es decir, tiene una dimensión personal y otra social o impersonal. La forma de ser verdaderamente revolucionario es liberarse del resentimiento. Deleuze finaliza el texto de la siguiente manera. Pero un solo y mismo acontecimiento, mezcla que extrae y purifica, y lo mide todo por el instante sin mezcla, en lugar de mezclarlo todo. Entonces, todas las violencias y todas las opresiones se reúnen en este solo acontecimiento, que las denuncia todas al denunciar una de ellas, la más próxima o el último estado de la cuestión. La psicopatología que reivindica el poeta no es un asunto siniestro o pequeño accidente del destino personal, un desgarro individual. No es el camión del lechero que lo ha pasado por encima del cuerpo y lo ha dejado inválido. Son los caballeros de los 100 negros pogromizando a sus ancestros en los guetos de Vilno. Los golpes que ha recibido en la cabeza no fueron en una riña de gamberros en la calle, sino cuando la policía cargaba contra los manifestantes. Si grita como un sordo de genio, es que las bombas de Guernica y de Hanoi lo han ensordecido. La transmutación se opera en el punto móvil y preciso en el que todos los acontecimientos se reúnen así en uno solo, el punto en el que la muerte se vuelve contra la muerte, en el que morir es como la destitución de la muerte, en el que la impersonalidad del morir ya no señala solamente el momento en el que me pierdo fuera de mí, sino el momento en el que se muere, la muerte se pierde en sí misma, y la figura que toma la vida más singular para sustituirme. Aquí, Deleuze enfatiza que por mucho que haya una dimensión accidental de cada acontecimiento, el acontecimiento no se reduce a esa dimensión. Cada acontecimiento tiene su sentido, su explicación, su relación con el hilo infinito de los acontecimientos. La transmutación del accidente al acontecimiento se opera exactamente en el tornar la muerte contra la muerte, de modo que ya no nos perdemos nosotros en la muerte que es cada acontecimiento, sino que es la muerte misma la que se pierde, dejándonos renacer con el acontecimiento. En esto consiste la ética del acontecimiento de Gilles Deleuze. Espero que os haya gustado la presentación y saludos de Espectros del Rizoma.